sincronizados. Muy bien, hoy es el 5 de abril de 2022. Estamos en la Universidad Javeriana en el marco del proyecto Así Llegamos. Yo soy Manuel Sevilla, nos acompaña Valentina Arenas de Sambo Producciones en la asistencia y estamos con una persona muy importante del escenario, iba a decir cultural, pero de muchos escenarios. Maestra, por favor, nos da su nombre. Mi nombre es Elsie María Valencia Rengifo. Maestra Elsie, ¿usted está de acuerdo con que grabemos esta entrevista? Claro que sí, estoy de acuerdo que grabemos. ¿Está de acuerdo con que después la vayamos a usar para unas piezas sonoras pedagógicas? Claro que sí, estoy de acuerdo para que se grabe para las piezas sonoras. Bueno, entonces entrando en materia, maestra Elsie, usted, por favor, díganos de dónde es originaria y hace cuánto está en la ciudad de Cali. Yo nací en Mosquera, Nariño, en la parte litoral del departamento. Estoy en la ciudad de Cali desde el año 1981. Llegué con la ilusión de estudiar. Viví en Buenaventura, había terminado mi bachillerato allí porque nuestros padres, ¿qué hacían cuando había como la posibilidad? Nos sacaban a estudiar a las ciudades, pero para que retornáramos nuevamente a nuestros lugares, pues a hacer lo que habíamos aprendido. Mi padre fue un hombre muy sabio, entonces él siempre decía que nuestro espacio era ese, donde éramos, y que de allí también podíamos incidir y hacer muchas cosas. Y pues me vine con la ilusión de estudiar biología y química en la Universidad de Santiago de Cali. Estudié 2 meses, pero por un problema que hubo en mi casa no fue posible seguir estudiando. Y ahí me encuentro con esta que ha sido la razón de ser de mi vida, la cocina. Entonces, porque era lo que mejor sabía hacer, y en una ciudad tan grande como esta, para una niña de 19 años, pues era un desafío. Y bueno, yo dije, o se va o se queda. Y decidí quedarme, apostándole a querer avanzar, ¿sí? Porque ese era el sueño que tenía. Mi padre desapareció, era el sueño que él tenía, entonces era como también cumplir algunas metas, pero en ese momento no fue posible estudiarlo, lo postergué y seguí trabajando en mi cocina. Monté un restaurante aquí en la ciudad de Cali, pues con muchas dificultades, ¿no? Pero pues tampoco, pero eso era propio del trabajo también, de lo que hacía. Y luego entre eso conocí una amiga en la universidad y me lleva a Puerto Tejada, entonces mantenía Puerto Tejada, Cali, y en Puerto Tejada se van abriendo como ese universo que necesitaba para lo que Dios tenía para mí, que era la cocina. Y empecé a vender mis empanadas, unas empanadas maravillosas. Las llevé a una clínica, 6 años llevando mi cocina del Pacífico, cocina vallecaucana. Y a los 6 años me proponen, licitan la cafetería de la clínica, me presento y gano. Y el año siguiente la alimentación a pacientes hospitalizados y bueno. Para yo tener claras las fechas, lo primero, ¿estamos bien? ¿Funciona bien? Sí, en el fondo tenemos un poquito de ruido, pero se resalta la voz. No, y nos gusta que haya un ambiente así. ¿Ustedes están cómodas aquí? Sí, porque hay mosquitos. ¿Las molestan o están...? No, hasta ahora pues por aquí ahorita llegó uno, pero no, yo tengo sangre de mosco. Ah, bueno. Maestra, para estar clara, usted Sí. llega a Cali en 1981. 81. Sí, señor. En Buenaventura, ¿cuánto tiempo pasa? En Buenaventura llego a los 10 años. O sea, en 1971. 71, cuando muere mi madre, y pues porque yo ya estaba estudiando en la escuela, entonces pues retornamos cuando mamá muere, pero otra vez regresamos al año siguiente para seguir educándonos, porque mi papá la tenía claro, él sabía, y aún tenemos los problemas de la formación en nuestras regiones. Pues decía que es como muy básico, no teníamos como las competencias para salir a la ciudad con otros niños de tú a tú, como decir, en la escuela. Entonces él decía, se educan porque mis hermanos mayores, algunos salieron a estudiar. Entonces
decía pues yo era la última y su sueño era que yo fuera abogada. Pero la hija no, ese no fue el sueño de la hija. Entonces, en Buenaventura estoy hasta el año 81, termino mi bachillerato en el 80 y en el año siguiente me vengo a estudiar, que pasé en la Santiago. Sí, entonces llego desde el año 71 a Buenaventura. Bien, retomamos la entrevista entonces con la maestra Elsis Valencia Rengifo, el 5 de abril del 2022 en la Universidad Javeriana. Entonces teníamos ya las fechas claras: en Buenaventura en el 71 con 10 años, en Cali en el 81 con 19. La ruta que usted nos ha contado de exploración de alternativas. Ustedes salieron, me llama la atención algo, maestra, y es que en las entrevistas que hemos tenido empieza a aparecer como muy importante Buenaventura. Claro. Es decir, mucha gente hace lugar de origen, Buenaventura y luego Cali. Claro. Cuéntenos de eso. ¿Por qué ir a Buenaventura y cómo era Buenaventura en ese momento para alguien que venía de otro punto del Pacífico? Buenaventura era como ese lugar de llegada, creo, de todos los que estábamos. Creo que Buenaventura y Tumaco, pero para nosotros fue Buenaventura porque ya mis hermanos mayores estaban allí. Entonces era, como yo era la más pequeña de la casa, mi madre se viene conmigo, mi padre era el alcalde del municipio, pues y nos manda para que yo me educara, pero mi mamá no se sentía muy plena, porque usted sabe que cuando usted vive en el campo lo tiene todo. En Buenaventura tocaba ir a la plaza a comprarla, entonces ella no era como muy de acuerdo porque ya todo lo tenía alrededor de su casa, de su palafito, tenía el mar allí, tenía su pan coger, que ella nomás se bajaba a coger su plátano, en la habitación había coco, estaba las frutas que necesitábamos para el diario, bueno, todo, sus gallinas, entonces ella no se adaptaba. Para mí sí, yo tengo un recuerdo muy, pero muy vivo en mí, cuando llego por el Hotel Estación, eso siempre me marcó, y vi el primer carro. Yo me asusté y me pegué a la falda de mi mamá. Tenía en esa época 8 años, porque como íbamos y volvíamos, ya yo le estoy hablando de los días, ya lo definitivo, cuando salgo de allá. Para mí fue un encuentro duro, muy duro. Y yo le decía, yo no quiero quedarme aquí, yo quiero volver a mi casa. Mamita, aquí no, porque le decía yo, mamita, aquí no, papito, vámonos. No, aquí va a venir a estudiar, va a ser acá para que, acuérdate que usted va a ser la abogada, pero mi papá tenía todos los códigos de la época y él se sentaba conmigo a leérmelos. Entonces le decía, no, pero yo no quiero estar aquí. Bueno, el hecho fue que nos tocó quedarnos en Buenaventura, pero la escuela me dio muy duro. Porque yo siempre hablo del acento que tenemos la gente de la costa y mi profesora me persiguió por mi acento. Mi profesora fue, de segundo de primaria, fue muy cruel. En ese acento, en esa no poder nombrarla, como decir, no, yo no decía 60, sino 70. Y la profesora me paraba, pero le puedo decir que hora, a repetir la palabra. Y yo siempre la recuerdo, hoy fue mucho tiempo como una frustración, pero hoy la recuerdo con gratitud y cariño. Pero yo decía, pero hoy lo descubro que fue por mi acento, porque pues, y a pesar de que las niñas de Buenaventura también tienen su acento, pero el nuestro es mucho más marcado, más de campo, no hay relacionamiento de ciudad, gritamos, nosotros que estamos al aire libre, entonces, pero también hay, yo siento que estaba esa africanía también de mi padre en mí. Pero fue por muchos años, fui como muy golpeada con eso, hasta que por fin terminé ese año escolar y menos quería, cuando me fui de vacaciones, menos quería volver. Yo le decía, no, es que la profesora ya tiene que haber, en esa época ya era una adulta, pues ahora ya tiene. Y mi papá, no, hay que volver. Pero mi madre se enferma. Ya saliendo de vacaciones, mi madre se enferma en el barco que íbamos de retorno a casa en esas vacaciones. Y imagínate, íbamos las dos, yo con 9 años.
se puso muy grave y a los 8 días muere. Una cosa, creo que de esos dolores que se mantienen allí, que nunca pasan. Una niña de 9 años enfrentada que yo sí sentía que estaba muriendo porque yo la veía allí y ella no se movía. Le dio un aneurisma. Y a los 8 días de haber regresado muere mi madre. Entonces, ese año me quedo en el municipio y otra vez al año siguiente dice mi papá, yo no la puedo tener aquí porque tengo que estar viajando, tengo que estar... Y usted no se me puede quedar sola. Pero mis hermanas vivían en Buenaventura, mis hermanas mayores. Y me vengo a vivir con ellas. Ya en eso me enfermo mucho, porque es que para mí fue muy duro, imagínese uno. Y me dio una anemia terrible. Y uno de mis hermanos de padre, porque mi padre tuvo 2 familias. Una familia con 9 hijos, primero su primer matrimonio, su esposa muere y luego se casa con mi madre, fui hija única. Y uno de mis hermanos se da cuenta que estoy muy enfermo y va por mí. Y él ya me asume como mi papá, él y mi cuñada. Y en la casa de ellos me quedo desde los 11 años, ¿sí? 10, 11 años, hasta el momento que me gradúo y ya salgo a la ciudad. Él ya murió, él era el que me educaba, ¿sí? Él asumió, porque cuando cumplo 13 años mi padre desaparece. Hasta hoy no sabemos dónde está. ¿Cuántas personas, esto que usted me cuenta, maestra, que combina tantos elementos, la pérdida de su señora madre por una enfermedad, la desaparición misteriosa de su padre, la adopción por parte de sus hermanos? De todas maneras es una historia presente en la vida de muchas personas. Viene la oportunidad de llegar a Cali. Ya usted había estado en Buenaventura. ¿Había otras personas yéndose de Buenaventura para Cali o usted fue un caso excepcional? Sí, en la universidad sí nos encontraba personas de Buenaventura, ¿Sí se encontraba? compañeras de estudio del bachillerato, porque siempre uno está buscando, no teníamos en esa época ni siquiera se vislumbraba que Buenaventura tuviera universidad, y pues todas con ese sueño de todo estudiante de ir a hacer una carrera universitaria y todos los sueños, usted sabe que tiene uno cuando tiene el bachillerato, muchas, y la mayoría que le puedo decir que estamos aquí hoy, la mayoría migramos aquí, tenemos incluso un grupo que aún nos comunicamos. Ahora con las nuevas tecnologías nos volvimos a encontrar y la mayoría estamos aquí en Cali. Hemos, como le digo, cuando anoche me comentaban eso, yo dije, pues, no sé si hemos sido bendecidas por la vida, que no podemos decir que estamos aquí porque fuimos desplazadas o porque para mejorar nuestra calidad de vida, pienso, no, nuestros padres pensaban que en la educación pues estaba tener un mejor futuro para sus hijos, aún viviendo en el territorio, porque mi padre nunca estuvo de acuerdo, él siempre decía, salen pero vuelven, y porque teníamos todas las condiciones para vivir bien, todas. Yo siempre digo que yo conocí la pobreza acá, yo conocí la pobreza aquí, todo, absolutamente todo, un palabrito maravilloso, tierras, fincas, entonces el mar que nos proveía todo, ¿sí? Entonces no tenía uno, nunca vio la necesidad absolutamente de nada. Por eso y cuando yo veo ese Pacífico como tan vulnerable, ¿no? Ante todo, más que todo la alimentación, que uno va a hacer trabajos de investigación y llega a la 1 de la tarde y no hay comida, la gente está sentada, incluso con hambre, le toca uno como preparar para mucha gente y comer con ellos. Yo digo, ¿a qué hora nos rompimos de esa manera? ¿Sí? ¿A qué hora nuestra gente dejó de volverse tan generosa y hoy estamos nomás como estirando la mano esperando que nos den? Cuando nuestros padres fueron autosuficientes, así sea que no tuvieran tierra, todo el mundo tenía el pan coger. Tenía la finca, tenía su huerto, pero lo más maravilloso es que hemos tenido el manglar los que vimos en el mar. Entonces, siento que
no sé hoy qué pasa, en qué pensamos, ¿sí? Porque lo he vivido mucho, porque voy a los territorios, trabajo con mujeres, hablando de nuestras cocinas, la importancia de volver a recuperar nuestras prácticas tradicionales, especialmente la de la azotea, la de los huertos, y cómo empoderarnos como mujeres, creyendo que somos capaces, que con lo que hay es que, por eso cuando uno mira la cocina tradicional nuestra y hay tantas preparaciones de subsistencia, muestran las creativas madres nuestras. Nuestras madres no nos dejaban morir por nada del mundo, después que estuviera el coco, el plátano, el camote o la papachina para quienes comían papachina, el banano verde, ellas solucionaban. Incluso teníamos arroz, ¿sí? Pilábamos arroz en nuestros territorios, hoy estamos escasos de todo, entonces no sé a qué hora esa subversión que estamos esperando siempre nos negó ese poder que tenemos de hacer nosotros mismos, de valernos por nosotros mismos. Y creo que para muchas mujeres, muchos hombres que estamos aquí hoy en la ciudad de Cali, que hemos llegado en búsqueda de esas oportunidades, crecimos con ese valor que nos dejaron los papás, para adelante. Ustedes tienen las herramientas, tienen el conocimiento, tienen todo ese poder que nosotros les hemos dejado. Entonces, creo que eso es lo que, por lo menos, este ser mantiene, ese poder que mi papá me inyectó siempre. Para mí mi papá es como ese ídolo, a pesar de que amé a mi madre y la amo, pero mi papá siempre está allí por querer el que hablaba, el que decía, el que me decía, tú no eres una niña cualquiera, porque yo aprendo la cocina por él. Él se sentaba conmigo en las bodas que hacemos nosotros, las prácticas de niñas, a cocinar. Y siempre me decía, tú no eres una niña cualquiera, tú vienes de reyes y reinas, nunca lo olvides. ¿Sí? Usted, y la gente piensa que la palabra de poder se usaba ahora, lo usó hace mucho tiempo. Usted es una mujer valiente, usted es una niña valiente. Y en la cocina, por ejemplo, cuando le toca a uno voltear los pescados, entonces él deja, hágale, pero el pescado con escama, era una prueba. Le puedo decir que hasta hoy yo le preguntaba a muchas mujeres mayores y les pregunto, ¿por qué nos hacían asar? Era la prueba de fuego, voltear las tripas de la gallina y asar pescados con escama, era la prueba de fuego siempre. Entonces, cuando que nos tocara un poco el fuego, el calor, no a quemarnos, a ver, hágale que ya le puede tocar. Entonces, no sé, era una manera de enseñar, me imagino yo, que tenían nuestros viejos, pero no sé por qué estamos como tan limitados, ¿sí? Hoy nos limitamos a que nos den, yo sé que la situación no es la misma, ¿sí? Hoy estamos en unos espacios de pronto que no son nuestros, que no tenemos el valor de la palabra, pero así como nos hemos ido abriendo espacios, muchos creo que estamos para entrar también muchos y tomar el valor nuestro y tomar nuestra palabra y defendernos, no defendernos de lo que nos hagan, sino defendernos de nosotros mismos, que esa pobreza no nos arrope. Yo estuve ahora poco dictando unos cursos virtuales y una niña me dice, es que yo vengo del Chocó y yo era pobre en el curso virtual. Le dije, pobre. Y le empecé a mencionar, le dije, la pobreza, porque es que nos han dicho que la riqueza es tener una casa de cemento, tener televisores, bueno, el carro último modelo. Pero para mí, le decía yo a ella, la riqueza es mi palafito. Yo hoy daría la vida por tener un palafito aquí en Cali, por vivir como vivía en tiempos de mis padres. Y al otro día va a la clase y me dice, profesora, muchas gracias. De verdad que yo nunca vi eso como riqueza, que nunca vio lo que tenía en el territorio como riqueza. Le dije, claro, allá que necesitaba, cuénteme. Nada, profesora, coger mi potrillo y mi canaleta, irme al río a pescar, porque yo pescaba, ir a la finca de mi abuelo a recogerlo, digo, y en Buenaventura, porque vivo en Buenaventura. Me decía, profesora, pasar trabajo. ¿Sí? Entonces, ahí vemos como dos caras de esta migración, ¿verdad? La migración que no la hacemos con valentía, pero también esa migración que podemos resaltar y decir que vinimos de allá, yo siempre vengo desde mi profundo manglar, pero que estamos incidiendo en una sociedad y construyendo desde lo que nosotros somos.
porque yo construyo desde mi conocimiento, que fue lo que me entregaron mis padres, mi cocina, mi territorio, mi gente, mi cultura. Lo demás para mí es como eso que te toca aprender, porque ya estás ahí, pero eso que ellos me dejaron para mí es como mi Biblia, ese es mi libro maestro, ¿sí? Veo que estás con el micrófono, ¿no? Sí. ¿Quieres hacer algún ajuste allí? ¿Quieres contarle a la maestra algo con el micrófono o estamos bien? Recomendarte que de pronto no... Así es que me olvido. Me olvido un poquito, tranquila, ya voy a dejar las manos quietitas. No, pero a mí me parece muy bien que se olvide, quiere decir que está tranquila con la entrevista. Y a veces como que me estoy viajando en el Pacífico. Estoy allá en este momento. Sí. Bueno, Ya estamos otra vez. estamos otra vez. Yo quisiera, maestra, que volviéramos y usted me contara, porque me impactó algo que usted me dijo ahorita sobre el palafito. Cuéntenos, recuerde que esto es una pieza sonora. ¿Cómo era ese palafito que usted se acuerda? Nah. Nárrenos cómo era ese palafito. Usted sale a la baranda y ¿qué ve? Salgo a la puerta de mi casa, que es una puerta enorme. Son 2 puertas enormes y 2 ventanas enormes. Mi casa era muy grande. Le puedo decir que era un palafito de unos 30, 35 metros. Y debajo de la casa tenía los escalones, mi papá los había hecho en mangle, eran 3 escalones muy grandes en la entrada de esas puertas. Debajo del palafito está donde se guardaban las canoas de mi padre, porque él era pescador. Cuando no estaba haciendo vida pública, era un hombre de campo, pescador, recolector de las frutas, contador de cuentos. En mi casa había trapiche, había horno. Entonces, esa África de mi padre estaba allí. Se molía caña, había sembrados de caña, maíz, y eso era como detrás de la casa. Y en ese palafito estaba la casa grande, donde estaban las habitaciones a un lado, y un corredor muy amplio, donde estaba un comedor como para unas 12 personas en madera rústica, con sus sillas y muy talladas y una mesa rústica grandísima. Y la cocina, inolvidable. Una cocina, le puedo decir que era como este tamaño el fogón, con barbacoa, de unos 3 metros más o menos el fogón. Y la barbacoa nuestra es arriba, no como los mexicanos que es abajo. Y en esa barbacoa, pues, mi madre tenía de todo. Pescados ahumados, huevos de tortuga. Si había comida, por ejemplo, tamales estaban allí. La carne de cerdo fue muy importante en mi casa. Mi padre fue un comedor de cerdo único, entonces él hacía como esas patas españolas y la colgaba y la mantenía sobándola con hierbas de azotea. Entonces, eso era un pescado salazonado. Bueno, eso era un viaje de sabores, y así estaba a un lado, fuera de la casa, estaba la azotea, que era la de las hierbas, pero estaba la azotea de hacer los oficios, que era como un alerón, donde en este lado estaba donde lavaban los platos, y toda una fila de calabazos llenos de agua, y en la otra puerta de la cocina estaba la azotea para lavar la ropa, donde estaban unas bateas, siempre me acuerdo un color, mi mamá las tenía pintadas de azul, y allí era la ropa, entonces todo estaba separado. Y un pozo hacia el fondo de un agua como salobre para hacer los oficios, porque nosotros vivíamos en el mar. Y un camino como unos 4 metros, el trapiche debajo de un árbol de guama, de una guama pequeñita que ya está en vía de extinción. Creo que los mejores momentos eran el día que había molienda, porque nos peleábamos la paila, el raspar de la panela, y papá hacía panelas aliñadas, panelas normales. Bueno, ese día se hacía chichas de todo. Y eso, y en todos lados había criadero de cerdo, criadero de sandía. Mi papá le daba sandía a los cerdos.
Entonces sembraban eso para que ellos comieran. En esa narración que usted nos hace, maestra, porque este es el Palafito, Sí. en otro momento está Buenaventura, y usted nos habló de un barco. ¿Cómo era ese viaje desde Mosquera hasta Buenaventura? Háblenos de ese barco, maestra. Un viaje muy largo, casi de 12 horas. Hoy son menos. ¿Sí? Hoy tienen, creo que, más caballos de fuerza. No sé cómo se llamarán esas máquinas. Pero la gente hablaba de caballos de fuerza en esa época. Entonces eran 12 horas. Uno salía a las 6 de la tarde, puede ser, de Mosquera, y iba llegando a Buenaventura al otro día a las 6, 7 de la mañana. Hoy escucho que dicen que hasta en 6 horas. Yo hace mucho rato no voy. Pero era también muy fatigante viajar, el mar. Hasta cuando uno, sin coger las bocanas, era rico porque íbamos viendo esa inmensidad, pero ya cuando uno cogía las bocanas, ya todo el mundo se guardaba porque era muy duro la tempestad. Sí, pero yo creo que el miedo después que muere mi madre en el barco de regreso no me ha permitido como volverme a subir a un barco, creo que es eso. Llevo mucho tiempo, creo que volví una vez, cuando antes de venirme a la ciudad de Cali, fui a la tumba de mi madre, que pasó el maremoto, hubo el maremoto de la costa pacífica. La primera calle donde nosotros teníamos las casas se perdieron, las casas porque mis padres tenían tienda, y esa casa se perdió, únicamente quedó el palafito de arriba, el grande, todo eso se perdió. Un cocal, pero de coco, que hoy no podemos ingresar a él. Uno de mis hermanos fue y lo sacaron a bala, está lleno de coca. Entonces, bueno, siempre yo hablo, estamos rotos, ¿sí? Nos rompieron, pero bueno, seguimos aquí, tenemos el conocimiento, la vida y la fuerza para seguir construyendo. Pienso que sobre eso que está sucediendo y que ha pasado, pues ya eso es inevitable, ya no podemos hacer nada. Entonces, toca seguir, y yo digo, siga él hablando de su cocina, siga usted construyendo de su sabor, desde su sabor y su saber, y desde eso que su papá le dejó en el corazón y en las manos. ¿Sí? Entonces, ese barco está allí, doctor, está allí esperando retornar. Sí tengo que hacer un trabajo en mi pueblo, que sí creo que es importante, porque voy para todos lados, pero no he podido ir a mi pueblo a hacer un reconocimiento, porque allá hay mucha panadería, había. Cuando era niña, cierro los ojos y en todas las puertas habían bolsas de pan. Todas las señoras hacían pan y ninguna peleaba. Que a veces cuando nos reunimos con las mujeres les digo, ¿por qué nuestras madres no fueron como nosotras? Y sale a colación lo que sucede, por ejemplo, en el festival, que le digo que ustedes se matan, se desdeñan, se ultrajan. Y nuestras madres todas hacían pan en el pueblo, pero cada una era especialista en un tipo de pan. Mi pueblo fue un asentamiento de españoles, Mosquera. Entonces creo que por eso hay esa gran variedad, esa cocina un poquito diferenciada de las otras cocinas que hay alrededor del mar o del río. ¿Sí? Entonces quedó mucha influencia española en el pueblo en la alimentación. Usted llega a Cali en el 81, estamos hablando de hace 30 años más o menos, 42 años. Hoy en día se habla de la cultura del Pacífico por todo lado y tal. ¿Cómo era en ese momento? ¿Cómo recibía Cali a una mujer de 19 años del Pacífico? Duro, muy duro. Sí, yo tuve la oportunidad incluso de hacer pequeñas cosas en cocina y me sentía a veces como que pues la gente no lo veía como que era un trabajo, sino que uno era la manteca cocinera, el que cocinaba era como lo peor. Y lo viví en la clínica por una persona como que se interesó en mí y decían las secretarias, las médicas, mira que el doctor se enamoró de la manteca. ¿Sí? Entonces uno decía esos términos, ¿no? Pero yo no reparaba en eso, sino que hoy, cuando hago este tipo de trabajo y hago la reflexión, es que como que viene amigo, de verdad, ¿no? Era duro.
y encontrar trabajo, llega una época donde el narcotráfico era muy fuerte. Yo era una mujer muy delgada, podía decir que atractiva en esa época, y fui a buscar trabajo. Y ya estaba en la universidad porque pues necesitaba el transporte para que no le quedara tan duro a mi hermano. Y voy a un aviso de prensa, porque antes era uno nomás era la prensa, y llego a la entrevista y cuando me van pasando como unas truzas negras y unas colitas y eso, ¿para qué? No, el club se llamaba Juan Pachanga Club, nunca me olvido. Y la señora iba hasta fue a la universidad como 15 días a buscarme. Yo le dije, no, es que no puedo porque tengo el horario, yo estudio por la noche, no, cuando salga nosotros te esperamos. Le dije, no señora, y menos con ese traje. Bueno, entonces me dice una amiga, ay, pero vos como estás pasando trabajo, ¿por qué no hago? Le digo, no, mija, yo no, mis padres no, yo no violento lo que mis padres me dejaron. Me decía, ay, pero mira, que le dije, no. Entonces la señora, en una de esas me dice, mi amiga, anda, pues, le dije yo, sí, bueno, ya de tanto, pues, ya darme como decirme que estaba pasando trabajo, que no sé qué hacer, volví. Entonces cuando le digo, bueno, yo acepto el trabajo, ¿y quién me trae de allá? Porque eso era como por la vía Candelaria. Ah, no, usted busca un amigo que se la traiga. Le dije, ¿cómo? ¿Un amigo? ¿Usted no tiene un transporte? No, usted tiene que ver. ¿Y qué tengo que hacer allá? Ya tiene que llenar las copas y estar en el tocador de las señoras. Son señoras que andan, tiene que estar atentas con ellas en el tocador, que ellas tengan el papel, que el jabón, que no sé qué. De verdad que nunca dije, no, prefiero morirme de hambre, porque aguanté mucha hambre aquí en Cali. mucha. Pero no digo que yo conocí la pobreza acá. mucha hambre, porque era una decisión que yo había tomado, no vuelvo más, yo no me devuelvo, yo aquí me quedo, yo tengo aquí que formarme. Ya eres una muchacha de 19 años, pues, pero yo tengo que seguir insistiendo hasta que logre mi objetivo. No fue por ese lado, pero la vida me estaba brindando otras oportunidades. Pero el Cali de la época era muy duro para una niña sola, era dura. De pronto con familia, no porque estás acompañada, pero para una mujer solita sí era difícil, muy difícil. ¿Y no había colonia? ¿No había otros paisanos o paisanas de Mosquera o de Tumaco? De pronto sí, pero como uno andaba, yo tenía unas paisanas que eran de Tumaco, que es la familia Quiñones García, la familia de la doctora María Elena Quiñones, pero no la que fue secretaria, sino la que fue secretaria de Salud de Buenaventura. Ellos ya están aquí, el doctor Saulo Quiñones y su familia, todos ellos, claro, muy cercanos, pero pues uno no podía tampoco irse como a estar todos los días en la casa ajena. Allí ve, aquí estoy. Yo hasta tuve un tiempo como compartiendo con ellos, pero pues la carga tampoco. Todo el mundo tenía sus propias cargas. Pero siempre digo que esa amiga que conozco en la universidad me salva. Esa amiga me salvó. Ella me dijo, camine, vamos. Una noche nos encontramos, estaba muy mal ya. Vámonos para Puerto y cualquier cosa sucederá. Y arranca mi vida en la cocina. Creo que fue como el despertar, pero fue muy duro la estadía aquí, como fue un paso de un año, luego me voy para allá, estoy donde mi amiga me radico un año hasta que ya me fortalezco y empiezo ya como a encontrar mi camino, pero muy duro. Cali de esa época era difícil. La amiga era de Puerto Tejada. Sí, María Benita Mancilla, una profesora muy bella ella, sí. De esos ángeles que Dios le pone a uno en el camino, sí. Dentro de lo que yo le decía ahora, maestra, una de las concepciones erradas es que los migrantes llegan sin nada. Y usted me decía que no es cierto. ¿Con qué llega usted? El saber. Uno viene con un conocimiento, lo que pasa es que el miedo los invalida en un momento, porque también lo sentí. El miedo, la soledad, porque uno sentirse solo en una ciudad donde no tienes ni siquiera una casa que sea tuya, no tienes una cama, lo único que tienes es el valor de pararte ante la vida, ¿sí? Eso sí, por lo menos fue mi caso, no había nada, estaba nomás tu maleta
y donde podías, cuando te quedas sin nada, donde podías escamparte o quien te pudiera ayudar. Pero como le digo, siempre hay ángeles que nos faltan, pero uno no viene vacío, y siempre hablo que donde migramos, siempre llegamos aquí viene ese bultico con el conocimiento, con el sabor, con la fuerza, y creo que eso es lo que permanece en uno para poder seguir, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Que todo no ha sido dulce, pero en medio de todo ese agridulce llega un momento que uno dice por aquí es, y hacemos las cosas como de la mejor manera y pertinencia, y pensando siempre yo siempre pienso en mi papá, en las decisiones. ¿Qué pensaría mi papá si yo hiciera esto? Por eso cuando le contaba de aquel trabajo siempre se me venía él a la mente, ¿sí? Porque él había formado una niña, a pesar que él desaparece cuando tengo 13 años, pero yo era una niña que tenía una formación muy importante, que eso es algo que yo creo que hoy nos está faltando. Yo he sido, en el Pacífico hay una práctica de los cuentos, la cuentería en las puertas de nuestras casas, y eso ya no se hace. Usted pasaba por lo menos en mi pueblo, a las 5 de la tarde por cualquier casa estaban los padres con sus hijos, enseñando los principios y los valores a través del cuento y la leyenda, y eso no se hace. Entonces ahí aprendíamos a ser solidarios, a respetar, a cuidarnos entre nosotros. Creo que ese tema, para todo lo que vivimos hoy en el Pacífico, sería bueno volver a retomar. Y no le echen saco roto lo que estoy contando. Y nosotras nos sentamos, nosotros tenemos aquí un grupo como unas 30 mujeres, que le llamamos, ya hoy por la pandemia nos dispersó un poco, los jueves de resistencia, donde nos contamos, manita, mira qué tal que volviéramos a hacer esto nuevamente nosotras, con nuestros nietos, para que estas historias que vive hoy nuestra gente no se sigan repitiendo, porque es que es doloroso cuando vemos que es que la gente del Pacífico, es que la colonia nariñense, es que los de allá, es que los de acá, es que cuando uno dice, Dios mío, no puede ser que por 2, 3, la mayoría como que quedamos como que si fuéramos los delincuentes de la ciudad. Entonces, pienso que esa parte es importante. Llegando a ese punto, llegamos a un punto de la conversación que es para nosotros fundamental, maestra, y es de qué manera usted, mujeres como usted, hombres como los de su generación, han transformado esta ciudad. ¿O la ciudad es la misma con o sin ustedes? Creo que no, porque no estaríamos aquí usted y yo. ¿Sí? No podíamos estar hablando de este proceso, ya sea él, o sea cualquier otro ser. Yo soy una convencida que ahí lo que creo que falta es el reconocimiento de esta sociedad, podríamos decir, no sé si racista, que forman su apartheid contra un grupo humano y no se les reconoce. Pero creo que, le hablo por Elsie, en mi proceso creo que he sido bendecida porque he encontrado las personas y las circunstancias, porque Elsie sola no ha hecho absolutamente nada. Él se ha encontrado las personas, las circunstancias, las instituciones que me han ayudado a caminar. Que claro, que yo tengo un propósito, pero que yo también tengo un conocimiento, que dentro de mí hay algo que me inspira para poder lograrlo, pero sin todos esos aliados, nada de esto es posible. Absolutamente nada. Entonces creo que hace falta un poco, a pesar de que se habla desde la cultura, que hacemos, que el bicho, que la cocina, que el sabor, que el color, pero falta la fundamental, reconocer a ese ser humano como importante para la construcción de ciudad. ¿Qué le debe la ciudad a esos seres humanos? Oportunidades. Yo siento que a nuestra gente aquí les falta oportunidad. Y miro, yo siempre le digo a mis estudiantes,
no solamente vean, miren bien, observen. Cuando uno va por las calles, ¿quién está haciendo los oficios más feos? Y no es que sea deshonroso, los negros. Sí. ¿Quiénes seguimos aún en esas cocinas con los pagos de esclavización? Los negros. Digamos que algunas mujeres indígenas y campesinas hoy por el problema de que vivimos de desplazamiento. Pero si miramos los restaurantes, yo lo pongo el ejemplo, los restaurantes de Granada, miremoslos, las negras, pero en un estado de esclavización, sin oportunidad, con 30.000 pesos diarios que no le sirven absolutamente, pues, para uno mal medio vivir, porque una mujer, la mayoría, no nos digamos mentira, tiene 3, 4, 5 hijos, 30.000 pesos. Y de ahí tienes que sacar para el transporte y la comida del día siguiente y generalmente todas son cabezas de hogar. Entonces pienso que nos deben oportunidad, a pesar de que hay muchos programas y subvenciones de miseria que nos ponen, que 20.000, que 30.000, pero no sé. Uno lo dice por uno coge a veces cuando le dicen que le llegó el bono solidario, es que 160.000 pesos para un mes, 2 meses, Dios mío. ¿Hasta cuándo vamos a estar estirando la mano? Entonces pienso que oportunidad, sí creo. A pesar de que tenemos instituciones como el SENA, donde yo trabajo, que he visto muchas historias de vida y yo soy parte de esa historia del SENA, creo que nos faltan más oportunidades de trabajos dignos, porque trabajo, pero trabajos dignos. Entonces, yo soy una que digo a las mujeres, no solamente cocinemos, empecemos a avanzar, no nos quedemos que la mamá nos enseñó, la abuela, sí, eso ha sido importante, pero tenemos que seguir generando conocimiento del nuestro, pero también de los libros, de lo que hay, de aprender de los otros, de seguir estudiando, porque no podemos pensar que vamos a ganar pues si tampoco nos cualificamos. Y creo que ese ha sido uno de mis motivos y mi caminar. Alguien me dijo una vez que usted no es cocinera tradicional. Le dije, pues yo no sé, si yo no soy, pues yo vine a estudiar ahora. Hace que hice la carrera, en el 2014 me gradué, en el 18 hice un curso de posgrado en patrimonio. Yo estudié ya grande, ya voy a cumplir 60 años. Toda la vida ha sido en los fogones, entonces yo no soy cocinera, y yo incluso no me gusta ni que me digan chef ni nada, yo soy cocinera tradicional porque eso es lo que hago, defiendo mi cocina y soy demasiado fundamentalista, que es algo que en el medio me lo castigan mucho, pero le digo, un pueblo tan roto como el mío, y yo vengo a dejar que, si ustedes van al territorio y hacen lo que les da la gana con la cocina, yo no puedo hacer lo que me da la gana con la cocina, porque es que yo sé quién somos nosotros. Ahora ya nos obligan hasta a comer la piangua cruda, andan los chefs con un cuento que tenemos. Le dije, no, por ahí me peleé que les obligan a las mujeres a comer piangua cruda. Le digo, pues más ustedes que permiten que estas personas vengan al territorio y ustedes se dejan aquí manosear de ellos. Ellos aquí vienen a aprender, ellos aquí no vienen a enseñar. Eso lo tenemos que poner claro porque se supone que ellos son los que nos enseñan. Y estamos en un grave problema con eso. ¿Qué huella han dejado los migrantes del Pacífico en Cali? Bueno, si hablamos de las huellas del aporte, sí, pues Cali se respira negro. El sonido, nuestros cabellos, el color, nuestras voces, porque hablamos duro, el sabor de la comida. Es tan así que hasta ganaron por un plato, ganaron la red de Liz por el encocado. Yo les digo, no. Entonces, creo que ¿qué es eso? Esa negrura que se siente. No sé si porque es que yo amo tanto mi etnia que yo la veo divina con todo, como sea. Con nuestras palabras a medias, con nuestros colores, con nuestros cuerpos grandes,
con nuestro swing. Entonces creo que Cali sin esta negritud, creo que Cali no sería Cali. Me perdonan los caleños. Hemos hablado del origen, hemos hablado del trayecto, hemos hablado de las motivaciones para migrar, hemos hablado de cómo Cali la recibió y cómo y qué huella han dejado los migrantes acá. Y usted es una mujer de la cocina, usted es una mujer de los sabores, y va a ser muy difícil que alguien escuche esta pieza sonora sin poder saborear lo que usted me dice, pero vamos a hacer el esfuerzo. Cuando yo digo que la gente dice el Pacífico, y en realidad son muchos lugares. Si yo hablara con alguien de la música, alguien me explicaría cómo suena tal cosa. Si yo hablara con alguien de los acentos, también me diría, mire, es que hablamos así, hablamos así. Si usted me pudiera contar si usted me pudiera contar, maestra, para nuestros oyentes cuando vean esto, el Pacífico, la comida de Mosquera es así, sabe a esto. La comida de Buenaventura es así, sabe a esto. ¿Usted cómo describiría para que la gente sepa que no es la misma comida y por lo tanto no son los mismos pueblos y por lo tanto el aporte a la ciudad de Cali, entre otras, ha sido esa diversidad? Cuéntenos qué encontramos en esa, cómo es esa cocina, esas cocinas del Pacífico, ¿a qué saben? Azotea. Las cocinas del Pacífico saben a azotea, porque si hay algo que nos identifica a todas, es esa construcción en altura. Creo que eso es uno de los regalos más importantes que tenemos para la cocina. Podemos tener diferencias en las maneras como cada quien lo hace en su casa, pero sin esa chillangua, sin esa chirarán, creo que no hay aroma en las cocinas del Pacífico, sin el orégano, sin el poleo, a pesar de que el Chocó tiene una cocina que diferencia con el uso del queso, pero aún allí están las hierbas de azotea. Y si hablamos ya de la cocina del litoral, pues ya pienso que es como el toque, ese sabor que tiene cada mujer, porque la energía que tiene pues la una no es igual a la otra, pues la va a diferenciar. El uso del coco, porque llámese Nuquí, Arusí, y si venimos bajando, aquí Valle del Cauca, Buenaventura, y si nos vamos a Mosquera, y si nos vamos a Timbiquí, y si nos vamos a Guapi, la azotea es transversal a nuestra cocina, que ya cambia el toque de las manos, el sabor que le pongas, la melodía que le pongas a tu olla, pero creo que eso es transversal. Y ya las diferencias pues ya son de emoción, de alegría, lo que cada uno tiene. Y creo que por eso esa cocina se ha mantenido y la gente le gusta, porque nuestras cocinas confluyen allí, siendo diferentes en que cada mujer la prepara, pero la azotea para nosotros lo que no tiene ninguna otra cocina del país. Creo que ahí está la alegría y ese encuentro, y el uso del coco. Creo que para, ya sea en dulce o en salado, el uso del coco para nosotros es fundamental, fundamental. Sin eso yo creo que la cocina, sin las hierbas de azotea y el uso del coco, podríamos decir que las cocinas del Pacífico sucumben. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Yo la voy a meter en un problema, maestra. Sí. Porque le voy a pedir que seleccionemos. Yo le voy a decir el nombre del departamento, sí, y usted me dice, mire, la comida de Nariño son estos 3 platos. Mire, la comida, y por eso le digo que es un problema, problema, ¿no? pero los que se le vengan, porque es que la sola sonoridad de los platos está. Entonces, Nariño.
Nariño, piscán, piscán de camarones, tapado, aunque lo podemos encontrar en toda la región, quebrados, deliciosos, con lo que sea. Porque es que son los platos de más subsistencia y resistencia que hemos tenido. Los quebrados, con lo que hay solucionamos, los tapados igual. Y el piscán, otro que está como en vía de extinción, que son los piscanes o los silencios, pero que son esas sopitas ricas que hacían la mamá con lo que había, camarones, pescado ahumado, pescado con lo que había. Entonces, para mí creo que esas tres, para mí. Cauca. Cauca es del litoral. Podríamos decir que tienen ellos el yuyo, los timbiquireños. El sancocho podemos decir que lo tenemos todo. Los guisos de gazapo que hacen los guapireños también, que se escucha que ahora de pronto no está como muy en vía de extinción. Y los arroces atollados, aunque están en todos, pero allí uno escucha hablar mucho de arroz atollado. Cuando uno va con las comunidades, vamos a hacer atollado, los quebrados también, lo que le nombré también son de muchos quebrados. Pero entonces tendríamos allí el arroz con yuyo, que es muy importante para los timbiquireños. Podríamos decir que se me olvida, ayúdame que me fue se me fue. Yo dije los tres, ¿sí? Sí. Yo le dije los tres, yuyo, los pandaos. El pandao, la panda, es muy también de esa parte de Cauca. Y sí, como lo que hacen con la pepa, los sancochos de pepa. También Cauca tiene eso. El arroz con coco, que no le puede faltar a nadie. Valle del Cauca. Valle del Cauca, cualquiera. No, del litoral. Litoral, Buenaventura, y ellos tienen la cazuela, porque eso es ya más de acá, nosotros hacia allá, yo digo, la cazuela es muy de acá de los bonaerenses. Nosotros allá en el Pacífico Ultra no tenemos cazuela. La cazuela. Están los envueltos ya hacia los lados de Anchicayá con pacó, porque ellos tienen mucho pacó. Y el uso de la... ¿cómo se llama eso? Dios mío, se me va. Se me va aquí en Yurumangui. Me gusta hablar de los platos de comunidad porque aún las comunidades siguen... Ellos usan, se me olvida el nombre de lo que ellos hacen con el banano. Lo hacen con banano y ortiga. Chocó, la comida con queso chocuana, que el arroz clavado, la longaniza, la sopa de tripa ahumada. Bueno, podríamos decir que puedo fallar, ¿no? Y me perdonan, que esto quiero que me perdonan si de pronto no se me vienen los platos, pero son muchísimos, muchísimos, y que también tienen relación, tenemos relación, los mismos platos como en el mismo territorio, pero son esos como que más la gente prepara, ¿sí? Como que ahí se reconoce. Por ejemplo, el uso de la papachina hacia mi lado no era muy usado, comíamos rascadera, pero si miramos hacia el río, la gente come más papachina en el río que en el mar. Entonces... ahí tenemos unos encuentros en muchas preparaciones. Podríamos decir que las mismas en todo, sí, podría ser, pero con el toque que tiene cada mujer en su olla, en su fogón. ¿Y eso lo encontramos en Cali? No. No. Hasta ahora no. Pueda que lleguen, sí. Yo siento que todo esto que vive el Pacífico nos quite el ánimo. Nos quite el ánimo, y hoy nomás les decía a los estudiantes,
porque llevé un árbol del pan y los puse que probaran. Y había unos que hacían cara, otros que les parecía magnífica. Y decía, ustedes no van a despertar sabor mientras no despierten sus sabores propios. Porque este es un producto que se ha mantenido por muchos años aquí. Esto es una herencia ya. Podríamos decir que es de esos productos ancestrales que se han mantenido, pues no como el maíz con la antigüedad, pero que han hecho parte de la memoria de este territorio. Porque desde el momento que nosotros como etnia llegamos a estas haciendas, pusimos nuestra impronta. Y si ustedes no miran esto con respeto y valoración, pues no sé qué estudian, no sé para qué estudian, ¿sí? La carrera no puede ser que estén pensando que van a ir a administrar sin saber, sin conocer su territorio. Pues así sea que uno no le guste, con respeto dice no me gusta, pero no hace esas observaciones que a veces no son verbales y no simplemente la expresión de mi cara dice todo. Entonces hay que pensarse más, le digo, la universidad va a tener que hacerles más seguimiento. Y yo me río y le digo, claro, no pueden estar pensando tanto en bechamel. Maestra, para que cerremos, un mensaje que usted le quiera dar a un joven o a una joven que está escuchando esto y que hoy se entera que es nieto o bisnieto de migrantes del Pacífico y que vive aquí en Cali. ¿Qué mensaje le manda usted a ese joven oyente sobre eso que trajeron sus ancestros y que hoy tiene aquí en Cali? Que conozcan, porque los jóvenes hoy pueden ser... Le hablo de ese trabajo que hago con los jóvenes no conocen el territorio. Yo les digo porque es que el territorio no solamente es ese espacio de construcción, donde está la casa, donde está el mar, donde está el aire, tenemos todo. El territorio soy yo. Y yo como territorio humano no me conozco quién soy, de dónde vengo. El hecho que haya nacido aquí en esta ciudad no me está diciendo que es que yo soy de aquí. Yo vengo desde muy lejos. ¿Sí? Y que a mí me atraviesa un linaje que desconozco. Entonces el trabajo es conocernos, conocer quiénes son esos abuelos, porque es que el que nace aquí ya no se cree del Pacífico, y eso me ha tocado con los chicos. ¿Cómo así? ¿Que no te crees? ¿Y dónde son tus papás? ¿Dónde? Ah, no, ellos son... No, es que no importa que ellos sean, tú eres también. Sí, te dio la casualidad que naciste aquí. Aquí, digamos, lo que decimos nosotros está el ombligo. Pero lo que somos nosotros viene desde muy lejos. Por eso a veces hay unos sentimientos, unas cosas que uno dice, ¿por qué actuamos de esa manera? Nunca has tocado una marimba, pero tú la escuchas y te mueves. Te comes algo, nunca dices, pero yo nunca he comido esto y ¿por qué me gusta? Porque ya hubo una transmisión. Decirle a los jóvenes que conozcamos quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que ese grupo humano negro te ha marcado, te ha tocado, porque a veces ni siquiera es color de piel, ni de pelos, ensortijados, no. Porque entonces si hablamos de la familia de mi madre no sería. Y son más profundamente pacíficos que cualquier persona. Entonces, ese sería el consejo, de que vuelvan a su raíz, que se reconozcan desde su raíz. Y el otro mensaje, y ya con este cerramos, es para un joven o una joven que sus abuelos son del Tolima, del Valle del Cauca, de Antioquia, y que aquí en Cali sabe que hay personas del Pacífico. ¿Cuál sería el mensaje para ese joven y esa joven que quiere conocer sobre eso? Acercarse. Yo pienso que en el relacionamiento, ahí está la grandeza del humano. Cuando yo soy capaz, no importa dónde sea el otro. Cuando yo soy capaz, con una mirada, decirle te acepto como eres.
te reconozco en lo que eres, me alegra de lo que es, ¿sí? No importa si es rolo, si es paisa, simplemente lo que reconocernos, respetarnos y desde esa dignidad pues que todos tenemos, pues abrazarnos y poder, que aquí hay espacios para todos. Creo que en esa construcción que estamos hay espacio para todos, absolutamente para todos, simplemente desde que cada día veamos la dignidad que tenemos los seres humanos, pues no la vulneremos, porque eso es lo que hoy nos pisotean, ¿no? La dignidad. Y ese derecho a ser como cada uno es, ¿sí? A ser como, porque es que si este país tan grande y tan magnífico, todos creo que estuviéramos con el mismo moldecito, pues no sería la hermosura que es con esta biodiversidad tan grande que tiene, pues, y más estos seres humanos maravillosos que somos más los que queremos construir que los que no. Entonces, desde ahí, a seguir construyendo y seguir encontrándonos. No importa que el pretexto sea la cocina, la música, el canto, o simplemente querer sentarnos y hablar, mi querido doctor Manuel. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, a usted, espero, le quede viendo la cocinada. No, esa la haremos por supuesto. Le quede viendo la cocinada, cualquier cosa, quedo atenta. Esa la vamos a hacer. Es que esa no la podemos grabar aquí, pero esa la vamos a hacer. Me perdona las bajas emociones que a veces no dejan de tocarnos los recuerdos. Pero eso se escucha y eso es lo que queremos, porque esto es ir sobre esa historia tan importante para todos. Porque pues no es tan fácil. Creo que sí estamos sanando. Antes se lloraba más. Me alegra, maestra. Yo le agradezco mucho su tiempo. No, a usted. Maestra, ¿cómo le está? Bien, gracias. ¿Y usted? Yo soy Luis Ernesto. Ah, hola, Luis. Listo. ¿Cómo es que hablaba? Ah, bueno, mijo. Venga, le ayudo.